Entonces decía, recapitular un poco lo que habíamos visto sobre la historiografía romántica, ¿verdad? ¿Ustedes pudieron hacer la lectura de Jules Michelet, aunque sea alguna de ellas, ya sea El pueblo, o que es más corta, o la Revolución Francesa, Historia de la Revolución Francesa? Sí, yo estoy leyendo El pueblo, precioso texto. Bueno, El pueblo, que es anterior a la historia de la Revolución Francesa, si mal no recuerdo, es de 1846, mientras que la historia de la Revolución Francesa, Jules Michelet la elabora entre el año 47 y el año 51, ya ahí tenemos un inconveniente, ¿no? Porque si nos ponemos en el contexto en el que Jules Michelet escribe estas obras, la historia de la Revolución Francesa podemos percibir cómo la Revolución del 48 afecta el pensamiento de Michelet referido a algunas cosas. Pero ya que empezamos por el pueblo, me gustaría preguntarles a ustedes por qué Michelet se siente compelido a escribir un libro que justamente se llame El pueblo. ¿Qué percibe él en el pueblo? Y es como una asociación con la modernidad, ¿no? Él dice que esta clase, que el pueblo expresa lo moderno, ¿no? Habla del obrero industrial Eh, también, en Exacto. ese rol. Claro, pero fíjate lo siguiente, ¿no? Nosotros ahí no tenemos, por supuesto, el libro entero del pueblo, que es un re lindo libro, en serio, se los recomiendo, es un libro corto además, pero fíjense que nosotros tenemos una dedicación de este libro, una dedicatoria, que se la dedica a Edgar Quinet, que es otro de los historiadores del movimiento humanitarista francés, ¿no? Y justamente en esto que vos estabas diciendo recién, Mariana, él cómo justamente califica a este pueblo, porque vos hacías referencia al soldado, ¿no? Fíjate ya cómo arranca el libro, ¿no? Empieza Jules Michelet diciendo, este libro es más que un libro, es yo mismo, por eso te pertenece, se lo dice a Quinet, ¿no? Es decir, que en última instancia no solamente es un libro que le pertenece, que ha sido escrito específicamente por una persona, Jules Michelet, sino que expresa, podríamos decir, el sentimiento y los pensamientos de todo un colectivo, es decir, del pueblo, ¿no? Pero justamente Michelet está apelando a Quinet y le dice que ambos son el pueblo. ¿Por qué? Uno le dice qué es, que se lo dice a Edgar Quinet, él es qué, o fue. Que él dice que es un militar, ¿a eso te referís? Exactamente, ¿no? Fíjense, por empezar, un militar. Y por el otro lado, ¿cómo se autopercibe Michelet mismo? Eso también iba a acotar, que él cuando empieza en la mitad a escribir como su vida, ¿no? También, perdón, recupera eso, lo difícil, o sea, eh, esto de la familia, digamos, en condición de pobreza, que él pudo estudiar, de cómo también dentro del instituto sus compañeros también de alguna manera lo miraban diferente por pertenecer a otra clase. Yo creo que también el pueblo creo que tiene que ver con esa referencia como historia de vida, ¿no? Digamos, Se te trabó justo, eh, Anabela. nada, de alguien que no tenía los requisitos. A ver ahí. Sí, ahí estás. Ah, está bien. No sé, digo, porque cuando iba leyendo me imaginaba, ¿no? La situación de la familia del padre, de la imprenta, ¿no? Y del sacrificio. Y me parece que tiene que ver un poco con cómo caracteriza ese pueblo, ¿no? Totalmente, pero fíjate que estás diciendo algo central, ¿no? Y que responde un poco a la pregunta que yo estaba haciendo hace un rato, porque mientras que él sostiene que tanto Quinet como él mismo son el pueblo,
identifica a cada uno con una serie de profesiones. En el caso de Quinet, por el soldado, ¿no? Ahora vamos a ver eso, pero en última instancia, como se percibe en la historia de la Revolución Francesa, el soldado es valorizado muy positivamente por parte de Michelet, porque en última instancia son aquellos que mantienen el sentimiento por la patria, y al mismo tiempo esta idea del sacrificio que es propio del pueblo, ¿no? Pero acá viene lo otro, y es que justamente Michelet se está autopercibiendo como un trabajador, ¿no? Y él justamente lo que sostiene en una parte del libro, como recién decía Mariana, identifica estas dos profesiones como las propias de la modernidad, ¿no? De nuestro propio tiempo, le dice a Quinet, son las clases o las profesiones propias de nuestro tiempo, ¿no? Y son las que mejor expresan en última instancia los sentimientos de un pueblo, ¿verdad? Acá viene mi otra pregunta. Como recién decía justamente Anabela, voy a hacer un breve repaso, ¿no? Ustedes saben que Michelet en esta dedicatoria hace un breve repaso de su vida, ¿no? No vendría mal recordarla, puesto que Michelet, como nosotros sabemos y él cuenta, era el hijo de un impresor, ¿no? Justamente un impresor que había vivido de forma bastante modesta. Sin embargo, durante los años del Imperio Napoleónico, ya antes, en los años 1800, es decir, antes que se funde el imperio, en 1803, 1804, justamente lo arruina Napoleón porque le quita la capacidad de imprimir y se las otorga a otros impresores. En última instancia, lo que hace Napoleón es reducir la cantidad de imprentas, y por lo tanto el padre de Michelet se arruina, y él experimenta todas las penurias de los trabajadores más empobrecidos de París, ¿no? Y esto, digamos, no es un dato menor, porque la familia de Michelet, muy consciente de la situación de su hijo, lo envía a estudiar, y justamente en el colegio es donde Michelet ya se empapa de toda esta literatura, como él cuenta, y posteriormente, fíjense, ¿no?, que él se sentía un marginado dentro de la propia escuela, pero que él dice, la verdad es que no los veía con un resentimiento de clase, ¿no? Ahora, Michelet posteriormente ingresa como profesor, se dedica a la docencia en su juventud, ingresa como profesor a la escuela normal, y va finalmente, luego de la restauración, va a terminar siendo incluso miembro de la academia, se le va a encargar un rol dentro de los archivos, y al mismo tiempo reemplaza esporádicamente a François Guizot en la Sorbona, ¿no? Esto no es, digamos, un dato menor, ¿no? Pero hay algo fundamental en Michelet, y es que él se siente parte del pueblo, y por lo tanto puede expresar lo que es el pueblo, pero ¿cómo percibieron ustedes que para Michelet debe ser estudiado el pueblo? ¿Cómo llegamos a conocer lo que es el pueblo? Creo que ahí un poco en el comentario de la clase lo había dicho esto de conversar con el pueblo, ¿no? Porque hace una crítica al empleo, por ejemplo, de estadistas, digamos, de las estadísticas, que dice que, bueno, que en realidad nos dan una mirada parcial. Digamos, entrándose a ese pueblo, saliendo, hablando. Muy bien, pero fíjate que no solamente está haciendo una crítica a esos analistas, al que él denomina como abstractos, un pensamiento abstracto, en última instancia se está refiriendo a la Ilustración, sino también a quién critica. Mm, A ver, ¿qué les parece?
Fíjense que critica también a los románticos, ¿no? Esto no es un dato menor, siendo que Michelet, Dice claro, sí, los escritores y los artistas cuyos procedimientos son completamente opuestos a estos métodos abstractos parecen aportar al estudio del pueblo el sentimiento de la vida. muy bien, ¿no? Eh, Pero sí, Él puntualiza mucho esto, ¿no? Dice, mi investigación en vivo, dice, ¿no? Hablar del pueblo desde adentro, ¿no? Yo marqué ahí esto bueno, de que hay que conocer, de que no hay que quedarse con la capa exterior, ¿no? No me acuerdo cómo dice, ¿no? eh, Con lo que se ve, sino que hay que entender, y en ese entendimiento tiene que ser en vivo, desde adentro. exacto. Así que me da esa sensación, lo que no me doy cuenta bien con quién dialoga, si dialoga con alguien en específico, porque yo Claro, pensaba de los textos que veníamos leyendo, por ejemplo, que trabajan sobre la idea de cultura, hacer una descripción más filosófica, ¿no? Pero no sé si dialoga directamente con Voltaire, por ejemplo. yo diría que sí. Fíjate, por Mm. ejemplo, en el libro Historia de la Revolución Francesa. A Voltaire lo acusa, aunque en algunos otros textos Michelet lo alaba a Voltaire, porque en última instancia, ¿se acuerdan que yo les había comentado? ¿No? El romanticismo francés tiene la particularidad de quedar muy vinculada a la ilustración, es decir, que el pensamiento ilustrado no se radica totalmente dentro de Francia, ¿no? Sino que la ilustración adopta muchos de sus elementos, ¿no? Pero mientras que en algunos textos, por ejemplo, Michelet revaloriza la figura de Voltaire, en la historia de la Revolución Francesa es todo lo opuesto. La mirada que tiene sobre Voltaire es absolutamente negativa porque lo que sostiene Michelet es que Voltaire, como tantos otros letrados, se ponen al servicio del rey. Y el rey, en última instancia, lo que estaría encarnando sería un símbolo material y artificial que en realidad emana de la propia noción de gracia católica, ¿no? Por lo tanto, Voltaire en este sentido es absolutamente desvalorizado, ¿no? Pero ahora hay una cuestión muy fundamental, y él cuando dice que para conocer al pueblo tenemos que, como dice Mariana, llevar a cabo una especie de conocimiento en vivo de ello, está poniéndolo casi en los términos, podríamos nosotros decir actualmente, en términos etnográficos o antropológicos. Hay que convivir con el pueblo para entender al pueblo, ¿verdad? Pero acá viene una cuestión importante. El pueblo es el centro de estudio o el objeto de estudio de la historia, no los individuos, como quería la Ilustración. ¿Por qué en realidad el pueblo y a través del pueblo la humanidad? Recordemos algo fundamental. Michelet había operado una fuerte recepción de Jean-Baptiste Vico, que nosotros lo vimos ya anteriormente, se había enfrentado a la historia, a la ilustración, a la historia ilustrada, ¿no? Y sostenía que en última instancia la historia debía ser la historia del desarrollo humano, ¿no? El romanticismo, y sobre todo el romanticismo de Michelet, va a tomar esto, es que lo que va a revalorizar de hecho de Vico, el desarrollo humano, pero siempre en función de un determinado plan providencial. Por ejemplo, en 1827 Michelet hace una traducción de la ciencia nougat de Vico y en realidad lo publica como Principios de la filosofía de la historia, ¿no? En ese libro, si ustedes lo leen, lo que hace Michelet es operar un recorte de la obra de Vico, porque hay ciertas cosas con las que él no podría nunca estar de acuerdo, como por ejemplo concebir esta idea de la historia como una suerte de corsi e ricorsi, ¿no? Que nosotros ya vimos, esta historia de marchas y contramarchas, ¿no? Sin embargo, lo que revaloriza es esta noción de lo que hay que estudiar son las creencias colectivas, ¿no? Por lo tanto, la historia de Michelet va a tener un carácter absolutamente totalizador. El problema de allí es cómo abordar esa historia de las creencias colectivas. Y lo va a hacer fundamentalmente desde una perspectiva absolutamente antiilustrada, ¿no? Puesto que los principios que guían el análisis romántico está fuertemente caracterizado por el anticontractualismo, el antirracionalismo y el antivoluntarismo, ¿no?
Ahora querría quedarme con la segunda de estas nociones, ¿no? El anticontractualismo, bien, lo podemos entender muy fácilmente, es decir, no podemos hacer uso de principios abstractos como que en un tiempo ideal, en un estado de naturaleza, los individuos se unen para formar la sociedad civil. El romanticismo nunca estaría de acuerdo con eso porque conformaría un ahistoricismo absoluto. Pero fíjense que para Voltaire, para Michelet, para conocer al pueblo, tenemos que apelar a la razón. Que con un estudio de caso se puede pensar la totalidad de alguna manera, ¿no? Voy a contar la historia de mi familia o la mía y eso va a representar de alguna manera, ¿no? Claro, pero decir, perdón, porque me parece que se cortó la primera parte. Entonces, ¿afirmás o no que Michelet habla de que para conocer al pueblo hay que apelar a la razón? No, creo que no, porque habla de la moralidad, de los valores, me parece incluso ahí yo creí ver ahí algo que tenía que ver, una continuidad también en esto del progreso de la moralidad o la idea de buscar los valores en un determinado momento histórico, ¿no? Sí, Ahí hay como un totalmente. punto de contacto. Sí, totalmente. A ver, el romanticismo y específicamente el romanticismo francés no rompe con la idea de progreso. Es decir, es algo que recuperan de la Ilustración, ¿no? Pero como yo les mencioné en la clase que tuvimos la semana pasada, la idea de progreso en el romanticismo va a estar muy fuertemente influida de una suerte de aura misterioso, providencial, profético, si se quiere. Digamos, cambia la tonalidad, puesto que ya no es el mero voluntarismo humano lo que crearía el progreso, sino que ya el progreso se encuentra en causas misteriosas dentro del desarrollo de la propia historia. Pero recuerden ustedes, ¿no?, que Michelet dice lo siguiente en El pueblo: es necesario para conocer lo que es el pueblo cerrar los libros. Ya con esa frase Michelet se posiciona en un fuerte antirracionalismo, ¿no? Porque, a ver, tengamos en cuenta la centralidad que tiene el pueblo dentro de la corriente a la que Michelet se inscribe o adscribe, que es la del humanitarismo, ¿no? Para los humanitaristas, el pueblo es instintivo, ¿sí? Funciona menos por la razón que por un carácter de inercia instintiva. Pero, y esto es fundamental, en el pueblo se encuentran encarnados los fines de toda la humanidad y los designios de la providencia. ¿Mm? Por eso, ¿vieron cuando en El pueblo Michelet dice, se ha acusado al pueblo de ser bárbaro? ¿Qué dice Michelet? Dice, ah, no, el pueblo no es bárbaro. Dice como que está pintado una parcialidad, nada más. Sí, no, claro, pero fíjate lo siguiente, en un momento, cuando él narra, habla en favor del pueblo, dice, se me acusará al decirme que en realidad el pueblo es bárbaro, ¿no? Y él no lo toma como un rasgo negativo, justamente la barbarie es positiva para Michelet, ¿no? Y lo compara, por ejemplo, con las invasiones bárbaras que ponen fin al Imperio Romano, ¿no? Y él dice, regeneraron a la Roma, ¿no? Lo que pasa es que la recuperación de lo bárbaro tiene que ver con esta idea de que en última instancia lo bárbaro no funciona completamente a través de la razón, aunque posee cierto carácter racional, pero funciona a través de el instinto y fundamentalmente de los sentimientos, ¿no? Por eso, para Michelet, ¿no?, en última instancia, lo importante de rescatar del pueblo es su sentimentalidad. Y para conocerlo no podemos apelar a medios racionales, sino que tenemos que hacer uso también de nuestros propios sentimientos, ¿no? En una especie de comunión
entre el historiador y el pueblo, su objeto de estudio, ¿verdad? Una especie de empatía, como lo planteaba ya Herder, ¿no? Y aquí viene esto, ¿no? Que es muy romántico, por otro lado, en el que quienes mejores expresan los sentimientos del pueblo son los escritores y los poetas, ¿no? Nuevamente, acá Michelet está apelando a este antirracionalismo, pero hay una doble crítica, como yo les mencioné. Por supuesto, la ilustración, porque Michelet va a plantear, en última instancia, lo que hicieron no fue más que generar principios absolutamente abstractos, ¿no? Y por el otro lado, a los propios románticos. Michelet nunca se consideró un romántico, de hecho, él afirmaba, el romanticismo pasó de largo conmigo. Porque Michelet dice, los románticos, para oponerse a la ilustración, apelaron como esencia del arte a todo lo feo y malo del pueblo, ¿no? Entonces era mejor conocer el crimen y no el trabajo, ¿no? Por ejemplo, el arte pasó a describir eso. Entonces, eso no es la esencia del pueblo. La esencia del pueblo es otra cosa, ¿no? La esencia del pueblo, en última instancia, son las virtudes superiores, o emanan del pueblo, las virtudes superiores del espíritu, ¿no? Michelet en el pueblo dice, refiriéndose al pueblo mismo, que el pueblo posee la facultad de abnegación, la capacidad de sacrificio. Es, lo confieso, mi medida para clasificar a los hombres. Quien las posee en más alto grado es el que más cerca está del heroísmo, las virtudes superiores del espíritu, ¿no? Y las virtudes superiores del espíritu están asociados al pueblo, que a su vez se encuentra asociado sobre todo a los sectores más humildes de la sociedad, ¿no? Porque Michelet, digamos, aborrece a los sectores más elevados de la sociedad, ¿no? Porque ¿a quiénes revaloriza sobre todo? Y a los sectores más pobres, ¿no? Totalmente, sí, sí, a los Sí, sectores más... sí, los más, digamos, invisibilizados en ese sentido. Sí, sí. Pues ahí una pregunta, porque me quedó del texto una duda cuando él habla de examinar esto de los libros de Francia, si tienen popularidad en Europa. Él una parte dice que Francia tiene algo grave contra sí misma, que se muestra desnuda frente a las demás naciones. No entendí. O sea, si, como que no entendí cuál era la metáfora. Bueno, Porque viene hablando sobre, digo, a mí me da la impresión que viene hablando de cómo los escritores o los artistas muestran una Francia, o en las pinturas, por ejemplo, esto que vos decías, pero que en realidad no muestran la real, digamos, en realidad no estarían mostrando a la Francia que él ve. no sé si te das cuenta, Anabela, pero te estás respondiendo a vos misma. Es eso. Bien, perdón. Claro, Está bien. porque en última instancia la crítica que elabora Michelet hacia los poetas, o sea, esos artistas, los filósofos, es mostrar una Francia que no es la Francia, o mostrar el lado negativo de la Francia, y dejar justamente de lado todo lo que tiene de positivo, ¿no? Pero fíjate lo siguiente, Michelet sostiene que en toda Europa se lee y se consume el arte francés. Entonces dice Michelet, bueno, pero el lado que se muestra de la Francia es el peor de todos. Nos está mostrando el lado verdaderamente virtuoso de la Francia, es decir, que en última instancia Michelet asocia con el pueblo, ¿verdad? Pero acá hay una cuestión importante a la que me voy a referir después, y es esta concepción de Francia como la nación redentora de la humanidad, ¿no? Cuando Michelet afirma que todos leen a Francia, es porque en última instancia reconoce en la propia Francia una capacidad pedagógica de generar los vínculos de fraternidad universales, ¿no? Y por lo tanto, si la Francia tiene ese designio divino
¿no? En sí misma, no hay que mostrarla como lo que no es. No hay que mostrar una mala imagen de Francia. Hay que mostrar justamente sus capacidades virtuosas que se encuentran en el pueblo. ¿Se entiende? Eso es a lo que se refiere Michelet en esa parte. Bien, bien. Sí. Bueno. Ahora, hay una cuestión muy, muy fundamental, ¿no? Michelet se encuentra entonces que el pueblo en realidad es una suerte de instinto que representa todas las virtudes superiores del espíritu, ¿no? Y Michelet asocia el pueblo con los sectores más humildes, pero al mismo tiempo, Michelet anuncia que el pueblo es humanitarista por excelencia, ¿no? En esta frase que yo seleccioné del pueblo, por ejemplo, que dice, Eloy, cada uno busca a sus amigos en otra parte, el político en Londres, el filósofo en Berlín, el comunista dice, nuestros hermanos son los cartistas, solo el campesino ha guardado la tradición salvadora. Un prusiano, para él, es un prusiano, un inglés es un inglés. Su buen sentido ha tenido razón, en contra de todos ustedes, seres humanitarios, ¿no? Michelet le otorga al pueblo el carácter humanitarista que tanto reivindica, es decir, es el pueblo el que posee la capacidad de hacer extensibles universalmente la fraternidad humana, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Que en última instancia Michelet suele pintar al pueblo como con un cierto grado de inocencia, y en la historia de la Revolución Francesa lo va a pintar como un conjunto de valores, pero sobre todo el que predomina es el del amor, ¿no? Eh, por eso es tan importante el pueblo, porque en última instancia es el artífice de la fraternidad humana, ¿verdad? Tan esencial al humanitarismo francés, por otra parte, ¿no? Ahora, una cuestión esencial es aquí que para el humanitarismo existiría una suerte de comunión con el pueblo que representa al cuerpo de fieles de los humanitarios. Y acá venía lo que yo estaba hablando, y hay una tensión, porque si el pueblo es en esencia un universal, es decir, una entidad ecuménica, la Francia a la que tanto hace referencia Michelet es una entidad individual, ¿no? La solución a la que arriba Michelet es básicamente que Francia es la abanderada del pueblo universal. Entonces existiría una comunión entre Francia y la humanidad, ¿verdad? Una de las cosas que también en las que me interesaría enfatizar es el fuerte simbolismo y la irracionalidad que maneja Michelet, ¿no? En este sentido, como menciona Benichou, Michelet se distancia de lo que sería el simbolismo metafísico de los ilustrados y adopta una suerte de simbolismo sociológico. Porque en última instancia, para Michelet, la simbología es lo que determina determinados patrones de conducta. Ahora bien, si esa simbología es realmente independiente o no, será una cuestión de discusión. Pero lo que interesa es que la simbología es lo que se encuentra más cercano a la naturaleza y por lo tanto se distancia de lo artificial, que Michelet asocia a lo material, ¿no? Por ejemplo, recuerden ustedes, no sé si tuvieron oportunidad de leerlo, cuando Michelet hace un repaso de la alianza que existiría en la antigua monarquía entre religión y monarquía, ¿no? Y él muestra al rey como un signo visible que expresa en sí mismo la noción de gracia, de la que Michelet tanto va a renegar o que va a rechazar, ¿verdad? Ahora, ¿por qué esta importancia del simbolismo y de lo irracional? Porque si en última instancia, para todo el humanitarismo, el objetivo último que se tiene es lograr la unidad de todos, primero la unidad nacional, la unidad francesa y posteriormente la unidad y la fraternidad universal, esa unidad se logra en lo que él denomina como la ciudad de los corazones, la comunidad de los espíritus.
spiritus, el profundo enlace de los sentimientos y las ideas de todos, ¿no? ¿De qué forma, por ejemplo, ustedes podrían explicar, apelando únicamente a la razón, una ciudad de corazones? ¿No? ¿Cómo podríamos nosotros percibir racionalmente que los vínculos entre los seres humanos son emocionales? ¿No? Que los sentimientos son lo que predominan y que debería necesariamente haber una existencia común en la que haya un enlace de ideas. ¿Se puede demostrar eso racionalmente y sobre todo a partir del racionalismo ilustrado? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Están ahí o hago una operación de rescate? No, estaba acá, profe. Bueno, a ver, pensemos un segundo. A mí, la verdad, me encanta la pasión que se le pone. Realmente lo disfruto un montón, de cuando escribe, cuando habla, me encanta. Me encantaría poder saber todo lo que usted sabe. No, Vengo bueno, de la ciencia de la educación, profe. no, pero a ver, yo lo estoy tratando de poner en los términos, no voy a decir simples, porque si digo simple sería subestimarlos a ustedes, y no es mi intención para nada, nunca. Pero sí estoy descomponiendo los elementos centrales de la visión romántica en esta vertiente humanitarista, y cómo eso se aplica a la historia. Fíjense cómo esto se distancia brutalmente de la historiografía ilustrada a lo Voltaire, ¿no? Que nosotros hemos visto. Porque aquí hay un irracionalismo casi absoluto, ¿no? Porque si los lazos que unen a los hombres me refiero al universal colectivo, a la humanidad, ¿no? No me malentiendan. Pero si la humanidad se encuentra o debería unirse, estar unidas por lazos de solidaridad, que son en realidad sentimientos, los que vinculan a los hombres entre sí, ¿no? Hay un enlace de sentimientos e de ideas, no podemos abordar el conocimiento de ello a partir del uso de la razón. De allí la crítica profunda del romanticismo a la ilustración, ¿no? Si los sentimientos son lo más importante y son los vínculos, o mejor dicho, es el elemento constitutivo de cualquier sociedad, no podemos abordarlos a partir de la utilización de la razón, ¿no? En última instancia hay marcas que nos permiten acceder a ese conocimiento, como las simbologías, ¿no? Que para Michelet son tan fundamentales. Pero con lo que quiero que me queden es con esta idea de comprender lo histórico a partir de su carácter irracional. Porque si el objeto de estudio central de la historia debe ser, por parte del humanitarismo, el pueblo, en última instancia, y la unidad del pueblo y los lazos fraternales entre los hombres, en última instancia no podemos acceder a eso a través del uso de la razón, sino a través de establecer una empatía con nuestro objeto de estudio. Es decir, en última instancia, como dijo recién al comienzo Mariana, esta idea de Michelet de hacer una investigación en vivo, ¿no? Ir y rodearse del pueblo y escucharlos y ver cómo tienen para decir. En última instancia, nosotros eso lo podríamos comprender como una suerte de trabajo etnográfico, ¿no? Ahora, vayamos al otro de los textos que teníamos, que es el de la historia de la Revolución Francesa, de Michelet, que, como les decía, fue escrito entre 1847 y 1851. ¿no? ¿Cómo concibe Michelet a la Revolución Francesa? Lo dice ya al comienzo del texto, ¿no? Para mí, la Revolución Francesa es esto. Defino a la Revolución Francesa como tal cosa. Fíjense que dice lo siguiente. Defino la Revolución Francesa diciendo que es el advenimiento de la ley,
la resurrección del derecho, la reacción de la justicia, ¿no? Esta justicia que habría resurgido con la Revolución Francesa, ¿se opone a qué cosa para Michelet? Fíjense que lo están viendo en mi pantalla, ¿no? Digamos, frente a la justicia, ¿qué opone Michelet? ¿Qué otro concepto? El concepto de la gracia, ¿no? También lo desarrolla en el otro texto, en el del pueblo. Muy bien, a ver, ¿podrías explicar vos, Mariana, en palabras sencillas, qué es la gracia para Michelet? Yo me refería ahí Qué a la compromiso. Perdón, sí, Laura, ¿qué querías decir? Estás muteada. sí. Me resultó muy práctico cuando usted hizo la cita de la gracia de la crítica desde el catolicismo. Tengo una formación de chica católica en eso y es verdad, ¿no? Esto como, bueno, te vas a salvar, estás en gracia, Dios te va a conceder el cielo en tanto y en cuando hagas todo esto y estés en estado de gracia, que eso es como un estado O para los no, católicos. sí o O no. no, Pero claro, cuando fíjate, no lo porque, tenés, ahí. claro, porque en última instancia, vos fíjate que para los católicos, ¿no? El favor divino se garantiza, o mejor dicho, el cielo lo garantizamos desarrollando buenas acciones en el transcurso de nuestra vida terrenal, ¿verdad? De tal forma que si nosotros somos moralmente correctos dentro de los preceptos que están delineados del catolicismo por la Iglesia, nosotros podríamos ganarlos y acceder al cielo, ¿no? Pero pensalo si querés desde otras vertientes del cristianismo, desde las vertientes protestantes, ¿no? Esto no necesariamente es así, por eso la idea de predestinación en última instancia escapa totalmente a la idea de que si nosotros somos buenos vamos a acceder al cielo. La idea de predestinación es en última instancia Dios tiene ya prefijado nuestro destino desde el momento en que nacemos, por lo tanto no importa nada de lo que hagamos en esta tierra, nos va a garantizar el cielo. En última instancia podemos hacer el mayor de nuestros esfuerzos para poder ganar el cielo o para poder torcer el favor divino, ¿no? Pero en última instancia, en la esencia del cristianismo se encuentra esta idea de que todo destino humano depende pura y exclusivamente del favor humano, del favor divino, ¿verdad? Como vos decías recién, Laura, ¿no? Por lo tanto, Michelet va a sostener, bueno, si todo depende absolutamente de la gracia, del favor divino, esto anula la voluntad individual, ¿verdad? El hombre no tiene nada para hacer, ¿no? Lo único que tiene que hacer es sentarse y esperar a que Dios le otorgue su favor, ¿no? Por lo tanto, eso llevaría a la inacción, esperando el favor de la cual la salvación del hombre depende, ¿no? Michelet dice que en última instancia, esta que es la esencia del cristianismo, se rompe con la revolución. Que, ojo, para Michelet, y esto no lo niega, la revolución es destructiva y creadora de un nuevo mundo. ¿Mm? ¿Y qué nuevo mundo crea? El mundo de la justicia, ¿no? Que justamente en última instancia es para Michelet la condición necesaria para la fraternidad entre los hombres, ¿no? Pero observemos algo muy particular de la historiografía romántica de Michelet. Todo pasado es una suerte de pugna entre principios. En este caso en particular, para Michelet siempre habría existido una pugna entre un principio negativo, la gracia, y un principio positivo, la justicia. Y va a terminar triunfando, como debe ser, el principio positivo, que es el de la justicia, ¿no? Todos estos dos principios entran en una suerte de dialéctica, ¿no? En la que finalmente uno de ellos triunfa, ¿no? Pero otro dato interesante, no quiero complejizar más las cosas, pero Michelet dice algo que parece contradecir esto, porque Michelet dice, la revolución es al mismo tiempo la continuación
y la contradicción del cristianismo. Entonces, bueno, pero a ver, si es la contradicción, lo entiendo, porque en última instancia la contradicción del cristianismo es la justicia frente a la gracia. Ahora, ¿por qué su continuación? ¿Pudieron percibir algo de eso de introducción? Porque dice que hereda algunos principios, me parece, ¿no? Muy Como bien. que en esa herencia, que los principios de la humanidad o del humanismo están ya en el cristianismo, ¿puede ser algo así? Totalmente, exactamente. El cristianismo fue creado para expandir y dispersar el amor, ¿no? En última instancia, eso se desvirtuó en algún momento. Michelet ubica ese momento en la Edad Media. Recordemos, el romanticismo reivindica muchísimo al cristianismo primitivo, ¿no? Es decir, previo a la consolidación de la Iglesia. Si ustedes quieren, Michelet no es anticatólico, es anticlerical. Se opone a la Iglesia, ¿no? Pero fíjense que, como decía muy bien recién Mariana, esta idea de contradicción y continuación, la continuación se está dada porque existe una serie de principios que en un primer momento tenía el cristianismo, que son el amor y la fraternidad, ¿no? Se mantienen. Es decir, que en última instancia la justicia absorbe la gracia y la purifica de todos los elementos que tenía de mal, ¿no? Y la purificación, en última instancia, es descubrir dentro de la gracia los principios del amor y de la fraternidad que unen a todos los hombres, ¿no? Aquí, amor y fraternidad están entendidos como aquello que es propio de la naturaleza humana. El hombre es, por esencia, capaz de ejercer el amor y la fraternidad hacia el prójimo, ¿no? Algo que en un principio el catolicismo reivindicaba, pero se habría alejado de eso en algún momento de la historia. El tema central de la historia de la Revolución Francesa es que la revolución tenía una tarea. Esa tarea era lograr ¿qué? Lo están viendo en la pantalla, ¿no? A ver, para Michelet, no, la tarea clave la tarea clave que cumplió la revolución al, digamos, imponer o al generar la resurrección de la justicia, puesto que la justicia siempre había existido, en realidad eso viene a completar una tarea necesaria, que es la unidad de todos, ¿no? Por eso Michelet va a decir un solo pueblo, una sola patria, una sola Francia. No construyamos jamás dos naciones, os lo ruego. Sin unidad pereceremos, ¿no? Ahora, el tema de la unidad es fundamental, como acabamos de ver, en toda la teoría humanitarista, ¿no? En el romanticismo en general, la idea de la unidad, es decir, del predominio de lo colectivo por sobre lo individual, ¿no? Pero en el humanitarismo, perdón, esto se hace muchísimo más patente, ¿no? La tarea que llevó a cabo la revolución habría sido el de generar una única Francia, una única nación, un único pueblo. Esto, por supuesto, podemos percibirlo nosotros dentro de cierto liberalismo del cual Michelet jamás va a renegar, ¿no? Porque difícilmente nosotros podemos acomodar a Michelet, pese a lo que dice, a un socialismo, ¿no? Del cual era bastante crítico, por otra parte, ¿no? Era muy crítico de Saint-Simon, era muy crítico fundamentalmente de Fourier. Pero en última instancia, como decía, la idea de que lo que hay que crear es una única unidad,
una única Francia, sin distinciones de clases, ¿no? Como o se ponía, por ejemplo, en el antiguo régimen, donde existía un grupo de privilegiados, que nosotros podemos asociar con la nobleza y el clero, y estaba absolutamente diferenciado del resto del cuerpo de la nación, que era el tercer estado, ¿no? Por lo tanto, la tarea regeneradora de la revolución habría sido el de instaurar la unidad de toda Francia, ¿no? Por eso, no sé si pudieron leer el capítulo que él le dedica a las fiestas, ¿no? A lo que él denomina federaciones. ¿Pudieron leerlo a eso? Yo no alcancé. No alcanzaron, bueno. No, observemos que Michelet hace un planteamiento en el que observa que previo a la revolución existía una suerte de diversidad autónoma en la Francia, ¿no? Es decir, no existía propiamente dicho un pueblo, una sola nación, sino que existía una diversidad inconexa, ¿verdad? La revolución vino a romper con eso, y Michelet sostiene la geografía murió con la revolución, ¿no? Porque los ríos que separaban a los hombres ahora se vuelven canales de comunicación entre ellos, y todos se abrazan como pertenecientes a la misma unidad, y todos sienten que son la misma unidad, ¿no? En última instancia, las fiestas ponían de relieve esa unidad, pero esa unidad, ojo, no es guiada por alguien, sino que Michelet la concibe como espontánea, absolutamente espontánea. ¿Por qué? Porque Michelet concibe que la sociabilidad está en la propia naturaleza humana, y la sociabilidad había sido interrumpida artificialmente por el antiguo régimen. La revolución, al romper con el antiguo régimen, restableció la sociabilidad natural del hombre, y todos se abrazaron, dirá Michelet, como hermanos y como pertenecientes a una misma nación. Es decir, que en última instancia, la revolución llevó a cabo una regeneración de los lazos humanos, ¿no? Ahora, hablamos de unidad, perfecto, ¿no? Todo tiende hacia la unidad, pero Michelet va a decir, si nosotros estudiamos caso por caso las fiestas que se llevaron en Francia de forma aislada, no vamos a entender nada, porque vamos a ver diferentes fiestas, ¿no? Él sobre todo estudia los legajos, vamos a ver diversas fiestas dispersas por todo el territorio francés, cada una con sus propias características. Pero si las contemplamos en sus conjuntos, dice Michelet, es la expresión de la diversidad en la más absoluta unidad. Es lo diverso en la unidad del proceso. ¿Entendemos? ¿Entiendo esto? Bueno. Voy a tomar el silencio como una afirmación. Entonces, pasemos rápidamente a la visión, digamos, que tiene Michelet y el humanitarismo en general con respecto a la religión y a la providencia y el apostolado profético, ¿no? Que se reserva al historiador en este caso, ¿no? Desde la perspectiva de Michelet, la religión habría perdido toda su misión, puesto que justamente ya no se encontraba unida con el pueblo, ¿no? Ya habría ejercido entonces una polarización entre religión y en pueblo, ¿no? Por lo tanto, en Michelet se percibe un gran rechazo al cristianismo, pero al cristianismo en los términos en que la Iglesia los había entendido, ¿no? Y ahora, en la nueva religión va a ser el humanitarismo, ¿no? Tanto como religión y como iglesia. Por eso Michelet jamás podría reivindicar una continuación del cristianismo dentro de este nuevo periodo que habría abierto la revolución, puesto que sería la negación misma
tanto del cristianismo como del movimiento humanitarista, puesto que el humanitarismo se entiende a sí mismo como una iglesia. Pero fíjense que esto no implica necesariamente un rechazo a la religión, ¿no? De nuevo voy a poner un ejemplo del texto El Pueblo. Michelet sostiene... Bueno, se fue Laura. Michelet sostiene, dice, y he aquí que en esas páginas percibí de pronto, en el fondo de este triste mundo, lo que emancipaba de la muerte, la otra vida y la esperanza. La religión así recibida, sin intermediarios humanos, fue decisiva para mí, permaneciendo en mi interior como algo propio, libre y vivo. No comprendía a Cristo, pero sentía a Dios, ¿no? Cuando Michelet dice, básicamente, que la religión la percibió sin intermediarios humanos, finalmente está refiriendo a la no intervención de la iglesia, ¿no? Y a una especie de vinculación directa entre hombre y Dios, y deidad, ¿verdad? Algo muy similar a lo que en última instancia propuso el protestantismo, ¿no? Ahora bien, Dios hace actuar a la humanidad, es el motor de absolutamente todo, ¿no? Pero no por una necesidad, como va a querer gran parte del romanticismo, sino por libre voluntad. Dios mismo dota de voluntad a los hombres, ¿no? Para que actúen, y lo que percibe Michelet es que el hombre actúa en función del sacrificio permanente, ¿no? Que se encuentra asociado en Michelet al pueblo, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es el rol que tiene aquí el historiador? El historiador posee un rol casi mesiánico, y es por eso que Michelet va a concebir a su historia como una historia de la resurrección, ¿no? Es decir, lo pone casi en términos proféticos. ¿Alguna duda hasta acá? No, vamos bien. Bueno, vamos bien, ¿no? Porque ya he terminado con lo que quería decir. Espero que se haya entendido más o menos algunos de los ejes articulantes del pensamiento romántico en general, y particularmente de la corriente humanitarista de Michelet, ¿no? No sé si tienen alguna duda, no solamente sobre esto, sino también sobre el parcial, o algo para aportar. ¿Ya están las consignas del parcial, no? No, todavía no, la semana que viene. Está bien, está bien. ¿Y qué textos van a entrar? ¿Querés comentar algo de eso? ¿Adelantarnos algo? Sí, por supuesto. El trabajo va a ser un ejercicio similar al que hicimos la vez pasada, ¿no? Donde yo puse dos citas que en esencia se contraponían sobre el progreso, y había que hablar sobre el progreso voltairiano. En este caso será un ejercicio similar para específicamente Michelet. No vamos a ver la filosofía de la historia kantiana y herderiana. Nos vamos a centrar específicamente en estos dos textos, ¿no? Gracias. En última instancia, el ejercicio va a consistir en identificar nuevamente ciertos rasgos de lo que nosotros caracterizamos del romanticismo, ¿no? Es decir, en la primera de las unidades habíamos hablado de, bueno, el romanticismo es esto. Bueno, a ver, veamos cómo el romanticismo que nosotros caracterizamos de una forma se percibe o no en Michelet. ¿En qué Michelet es romántico y en qué Michelet no es romántico? ¿Sí? Les aviso algo de entrada. Michelet reniega constantemente del romanticismo. Michelet es lo más romántico que existe en esta vida. ¿Sí? Algo muy paradójico, ¿no? Pero, digamos, el romanticismo de Michelet tiene también otra particularidad, y es la particularidad del humanitarismo, ¿no? El humanitarismo que yo expresé en la clase anterior, ¿no? Y al mismo tiempo, de alguna forma, por supuesto que Michelet no puede ser concebido, digamos, de forma aislada. Michelet, como yo intenté mostrar en la clase pasada, Michelet se inscribe
dentro de una larga tradición, de una larga cantidad de años, ¿no? Después del terror jacobino, de la República Jacobina, que se inicia ya con el Directorio en 1795, de un intento muy importante por comprender lo que entiendan que ha sido el momento más importante de la historia de la humanidad en los últimos siglos, que es la Revolución Francesa. Pero, como yo les intenté mostrar en la clase pasada, la particularidad del siglo XIX es que la historia pasa a ser central en el discurso político, ¿no? Toda intención por parte de alguien de articular una propuesta política necesariamente debía referenciarse en la historia, y a través de la historia entender y mostrar una determinada interpretación de la Revolución Francesa. Esto ya lo hemos visto cómo se dio en el caso, yo les expliqué brevemente cómo esto se daba en un rechazo inicial de la historia por parte de los ideólogos, para después, digamos, ser, digamos, de alguna forma dominada por las interpretaciones liberales, y posteriormente el liberalismo doctrinario con François Guizot y Thierry, y después los liberales más de izquierda como Mignet, que empiezan a concebir la Revolución Francesa en términos de lucha de clases, ¿no? Algo que, digo, es constitutiva del entramado discursivo marxista posteriormente, ¿no? Pero Michelet también se inscribe dentro de esta larga tradición por comprender la Revolución Francesa, pero lo hace de una forma muy particular, muy característica del humanitarismo romántico, ¿no? En Michelet tengan en cuenta siempre esta idea de la centralidad del pueblo y la obsesión permanente por buscar en la historia, por rastrear en la historia, la unidad de los seres humanos, una unidad que no se percibe desde lo empírico, sino que se concibe solamente a partir de un fuerte antirracionalismo, puesto que esa unidad es una unidad en sentimientos, ¿sí? Es un enlace de ideas y un enlace de los espíritus humanos entre sí, ¿no? Si ustedes lo piensan, me podrían decir con muchísima justicia, pero entonces Michelet es un nacionalista. Lo dejo a su criterio, no creo que sea el caso, no creo que esté planteando un nacionalismo, que dicho sea de paso, el nacionalismo es una invención romántica, ¿no? Pero, bueno, puede ser, ¿no? En última instancia, fíjense que el nacionalismo posee muchos de los elementos a lo que está haciendo referencia Michelet en su obra. Bien. Lo que pasa es que nosotros cuando decimos nacionalismo en esos términos estamos pensando en el siglo XX. Y por ahí es la emergencia, las naciones, los nacionalismos son, la nación está pensada, la patria, de otra manera, me parece. En la época de Michelet todavía está pensando en la unidad de un pueblo, Sí. que apenas trasciende la propia comunidad de origen, se me ocurre así decir. Lo que sucede pensando rápidamente, tendría que detenerme un poco a pensarlo, pero yo podría decir dos cuestiones respecto a esa. La primera es que, por supuesto, la acepción de nacionalismo antes de la década de 1830 no existe ese vocablo. La idea de nación remite en última instancia a dos cuestiones, ¿no? Por un lado, entendido en términos culturales, ¿no? Y por el otro lado, entendido en términos políticos. En términos políticos es sencillamente una comunidad o los límites políticos de una comunidad en particular, ¿no? Saludos, Guillermina. Entonces, por el otro lado de la acepción cultural, es decir, un conjunto de humanos, ¿no?, que tienen determinados rasgos en común, pero no necesariamente deben coincidir con los límites de una entidad política, ¿no? Esta es la novedad del romanticismo, al incorporar el principio de las nacionalidades, cuando sostienen que toda nación que se autoperciba como tal debe reivindicar para sí un Estado, ¿no? Pero, sin embargo, la cuestión de la nación dentro del humanitarismo romántico aparece más bien, digamos, como una cuestión un poco más compleja, puesto que esta nación a la que
Michelet está haciendo referencia es la francesa, cierto, pero también es la humanidad, ¿no? Y ahí la cuestión cambia mucho, porque ya no está hablando en términos nacionalistas en los que nosotros podríamos entenderlo, sino que en última instancia está abrazando la idea de que el género humano es en sí misma una gran nación, si se quiere, ¿no? Por supuesto que aparecen ciertos rasgos nacionalistas, podemos decir, esta concepción que tiene Michelet, de enfatizar constantemente que Francia tiene una especie de plan, de designio providencial, que es en última instancia constituir la unidad de la unidad de la humanidad entera, ¿no? Llevar la fraternidad a la humanidad entera, ¿no? Esto podríamos nosotros percibirlos como ciertos rasgos nacionalistas. ¿Alguna otra consulta? Si lo piensan, yo creo que Michelet es extremadamente más interesante, no solamente eso, como todo el romanticismo, mucho más interesante que la Ilustración, y al mismo tiempo más sencillo de entender que la Ilustración. La razón obedece a dos cuestiones. Primero y principal, no desafía tanto la razón o la inteligencia como la Ilustración, con su énfasis permanente en la razón y la lógica extrema, y apela a una cuestión más bien de la sentimentalidad, ¿no? Y la espiritualidad. Y por el otro lado, el romanticismo es mucho más cercano a nosotros. Si lo piensan detenidamente dos segundos, la forma en que nosotros percibimos el mundo que nos rodea es en gran medida uno de los grandes legados del romanticismo. Bueno, entonces, quedamos así. Voy a subir esta clase lo más rápido posible al campus. La semana, yo diría mañana, si quieren, no, el lunes, porque mañana no puedo, el lunes ya les subo el parcial, van a tener una semana entera para hacerlo, y a las clases siguientes, la semana siguiente, no la otra, hacemos, si quieren, un breve encuentro más tarde, para así pueden participar la mayor cantidad posible de gente, en el que demos algún cierre, ustedes hablen y hagan un cierre sobre, no qué les pareció la materia, sino cuál les parece que ha sido no solamente la utilidad de la materia en sus profesiones, sino también al mismo tiempo qué les ha parecido que esta materia, la unidad que esta materia conserva en su propia diversidad, para parafrasear a Michelet. ¿Sí? Así que, bueno, los veré entonces la semana próxima, no, la siguiente. Genial, profe, muchas gracias, muy útil la clase Bueno, hoy, muy buena. me alegro, adiós.